Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Robó, Huyó y lo grabaron. En su segunda edición, hoy vamos a hablar sobre Civil War de Alex Garland de este año. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación también con El Salvador, película de Oliver Stone de 1986. Y sin más preámbulo, vamos a presentar a la gente que está acá en la mesa. A mi derecha tengo al doctor, excelentísimo Juan Ignacio Castiglione. Un aplauso para Juanín. Muchas gracias Agustín. Vamos a tratar de ir interconectando una película que acaba de estrenarse con otra de 1986 y vamos a ver qué sale. A mi derecha también, más a la derecha, se encuentra el excelentísimo Gabriel Alejandro Fasano. Qué feo que sonó eso, más a la derecha. Yo nunca estoy más a la derecha. ¿No estás más a la derecha que nadie? Bueno, más a la derecha de alguien voy a estar. Bien. O no sé si más a la derecha que todo este grupo. No. Podemos decir que sos un fundamentalista igual. ¿Un fundamentalista de qué? Tenés como bien marcados tus gustos. Yo solo soy un fundamentalista de la cerveza y la picada, que es lo que estamos masacrando en este momento. Exactamente. Y a mi izquierda tenemos a el exiliado político Romerín. Sí, me gusta el concepto de exiliado político. El programa pasado no era exiliado político, ¿no? No, creo que te había dicho expatriado. Y sí, la verdad que las cosas que escucho a la distancia me hacen sentir un poco exiliado políticamente, pero no, volveré a la brevedad. Y hoy estoy desde la ciudad de Hamburgo, porque aquí es un fin de semana largo y vine a recorrer un poco. Excelente. Bueno, Agustín, quien les habla, con mucho para decir. Hoy tenemos muchísima información, muchísima data, pero vamos a arrancar, si les parece, con la intro, a manos de Gabriel Alejandro. Gabriel, contanos un poco de la intro de la película que nos ocupa. Bueno, partamos de la base, vamos a hablar un poquito de Civil War de Alex Garland. Alex Garland, un director y escritor londinense que empezó siendo novelista en los 90, fue el escritor de La Playa, la película que después dirigió Danny Boyle, no sé si lo ubican. Sí. Y a partir de eso empezó a escribir un par de guiones para Danny Boyle, hizo 28 días después, que acá llegó como Exterminio, cual me parece un peliculón total. Película. Y Sunshine, que también me parece bastante buena película de Danny Boyle. Y con el tiempo se largó más para el lado de la dirección. Ex Machina, Annihilation, que son dos películas que me parecen que están bastante bien. Y hace un par de años estrenó Men, que es una película de terror que bastante... Sí, ¿sabés que un poco... No te gustó una mierda. No te gustó una mierda. No me gustó una mierda, exactamente. Había escuchado eso, no la vi. Vi Exterminio igual. No conozco a nadie que le haya gustado, para empezar. No, es la película sin sutilezas. Todo subrayado. Sí, me pareció una de las peores películas del año. Entonces yo venía a esta película con mis dudas de ver qué tenía para ofrecerme. Pero bueno. Men tiene algo futurista también. Porque veo que es un poco del estilo de Garland, como algo medio... No, ahí medio que se va para otro lado. Se trata de una mujer que va a un pueblito como a alejarse de todo el mundo, de sus problemas. Y en ese pueblito todos los hombres son iguales. Hermoso. Y la película se llama Hombres. Muy bien. Y bueno, ¿cómo son iguales? No sé si vos estás entendiendo de lo que va. No, la verdad es que no. Todos tienen la misma cara. Sí, todos tienen la misma cara. ¿Todos tienen la misma cara? Aquí, hasta el coño del patriarcado, hijo. Bueno, en fin, cada película es su mundo, así que estamos acá para hablar de Civil War. Una película que básicamente presenta un futuro distópico, un futuro cercano distópico, en el que hay una guerra civil en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos de tintes fascistas se enfrenta a unas guerrillas conformadas por diferentes regiones de Estados Unidos. Y la historia transcurre a partir de un grupo de personajes que son corresponsales de guerra, fotoperiodistas particularmente, que deciden partir del lugar que están, hacer un viaje hasta Washington para entrevistar al presidente de Estados Unidos. Y esa es básicamente la premisa de la película.
tiene un... podemos dividirlo en un par de actos, ¿no? O sea, tiene como un primer acto, desde que ellos... una introducción, ¿sí? Hasta que se suben al auto. Después, una vez que se suben al auto... La road movie. The road trip. La road movie. Después, ¿dónde terminaría? Y después hay un gran... Hablando del relato. Sin llegar al spoiler, hay un punto culmine en la película cuando aparece el personaje de Jesse Plemons, y a partir de ahí lo que va sucediendo ya es la introducción al acto final, que ya es la finalización de la road movie. Y bueno, son esos tres los actos. Una introducción donde está bastante bien. Esta segunda parte, que es la road movie, que creo que coincidimos todos en lo que más nos gustó. Y después viene ese tercer acto, que es el más polémico, que tanto a la crítica como a esta mesa de notables más opiniones encontradas ha generado. Agregando a esta cuestión de la estructura de la película que están mencionando, ¿qué se encuentra en una road movie? Es un camino por el que tienen que pasar los personajes a lo largo del relato, y en ese camino uno se va transformando. Hay una transformación que se da a lo largo de ese camino. Eso es básicamente lo que suele pasar en las road movies. Sí, está muy claro desde el principio, ¿no? Me parece que en cuanto a estructura, ya mismo el personaje principal te está diciendo, bien, cuando charla con el profesor, digamos, el profesor, yo le digo al profesor, oyentes, acostúmbrense a que yo le asigno un rol a cada protagonista. Bien, el maestro de ella vendría a ser, que no me acuerdo el nombre del actor. Sammy. No, el personaje. El personaje es Sammy. No, el viejo no sé cómo se llama. Bien, le dice, nosotros queremos ir de acá a acá, ¿sí? Y vamos a ir nosotros dos. Después se van agregando personajes, ¿sí? Tenemos ese personaje, el de Sam. Después tenemos el personaje de la chica Jessie. La chica Jessie. Y Kristen Dunst es Lee, se llama. Kristen Dunst es Lee, que es la protagonista. Sí, el brasilero y el Moura es Joel. Entonces tenemos desde la entrada de la película tenemos bien marcado que son esas 4 personas, ¿sí? Que van a ir de un punto A a un punto B. En ese sentido la película ya no se gasta mucho más en explicarte que eso. No, es clarísima. Es 4 personajes que se emprenden en un viaje. Digo, en ese sentido no es enroscada. No, para nada. No, vos sabés lo que vas a ver. Sí. Sí, no, respecto a esto de la distopía y todo eso, yo vi el tráiler y al toque linké con los videos estos de hace un par de meses de camiones yendo a la frontera con Texas en Estados Unidos. Sí, o sea, digo, ¿es una distopía o es casi algo que podría haber pasado y de pedo no pasó? Digamos, como que probablemente los camiones de Texas haya sido posterior a la filmación de la película, digamos. De hecho lo es, en 2020. De hecho lo es. Y nada, una de dos, o el chabón tiene una bola de cristal, o opción B por la que me inclino, esto es algo que como que está en el inconsciente colectivo norteamericano muy, muy latente, digamos. Lo dijiste vos, es algo latente. No, acaba de hacer la introducción a los temas de la película, de qué va. Uno de los temas tiene que ver con esta distopía que no es ni más ni menos que una opción de futuro cercano que nos está llevando a la realidad actual, política, mundial, en particular en Estados Unidos, pero que es algo que aplica a nivel global, de ciertas posturas políticas cada vez más extremistas, cada vez más violentas, dentro de una sociedad en un mismo país, ¿no? Porque nosotros venimos viendo guerras entre países, pero guerras civiles no es algo que, por lo menos en Occidente, haya sucedido en los últimos 50, 60 años. Y sin embargo, vamos a ver que ya en países grandes de Occidente, Estados Unidos, países de Europa, misma Argentina, empiezan a haber estas posturas extremistas más parecidas a las que tal vez había en otros países como los de Centroamérica, que más adelante vamos a hablar cuando lo conectemos con Salvador, o países más de Medio Oriente o África subsahariana, donde
a lo largo de la mitad del siglo XX fueron generándose estas posturas extremistas y estas guerras civiles. Entonces, uno de los temas tiene que ver con guerra posible o no en un futuro cercano en relación a posturas cada vez más extremistas desde lo político. Sí, es increíble, habiéndose arrancado a filmar en el 2020, lo tan palpable que es, ¿no? Vos decías bien, Romer, lo latente que es. Por eso, también, algo que por ahí abordemos más adelante, no tiene mucho que explicar al respecto. Digamos, más allá de que podamos tener algún reparo en que no explica bien cómo se llega a esa situación, bien podría ser cuál fue el detonador. No importa cuál fue el detonador. Creo que está en el inconsciente de todos, latente, la posibilidad de que esto suceda. Con lo que pasamos con lo de Texas este año o fines del año pasado fue, nos quedó claro que nuestros amigos los yanquis a la hora de plantarse, se plantan. O sea, en ese sentido no hay discusión. Y que hayan sido Texas y California, en este caso, los que se hayan plantado, que generalmente son los que le pegan a Washington por izquierda o por derecha, me parece súper verosímil, ¿no? No, también está muy cercana la imagen que recordaremos todos hace unos años cuando fue la toma del Capitolio. Claro. Pequeña imagen. Pequeño momento distópico. A mí igual, si bien no me parece mal lo que planteás de que uno pueda utilizar esta base para plantear cualquier tipo de conflicto que se pudiera dar a futuro. No me queda del todo claro si hay algo verdaderamente profundo que esté diciendo la película respecto a la situación de Estados Unidos, al panorama que está viviendo Estados Unidos. Yo creo que entiendo lo que decís. Me parece que no apunta a hablar. Creo que toma Estados Unidos, pero puede haber tomado cualquier otro país. Me parece que lo que quiere reflejar no es justamente la situación política, más allá de que lo hace, ¿no?, actual de Estados Unidos, sino, como decía Juan, y la polarización. Cómo llegás de un extremo al otro, de decir, che, bueno, yo pienso B y me voy. O sea, y qué pasa cuando tenemos gobiernos totalitarios, ¿sí? Y la respuesta que tenemos hacia ellos, ¿no? Sí. A ver, es claro que la película intenta reflejar qué pasa cuando hay posturas tan extremas que se contraponen, que podría pasar en cualquier parte del mundo. No, acá la excusa es Estados Unidos, pero podría haber sido en cualquier país. Está muy bien abordado otro de los temas, que es que no queda claro quién es cada una de esas posturas. Eso es algo que está hecho adrede. Y el problema es que no solo no se identifica quién es cada una de las posturas, sino que también no se identifica cuál es la motivación de cada una de esas posturas. Y eso es tal vez ahí algo que está hecho adrede, pero que tal vez es una de las grandes falencias de la película. No quedan claras las motivaciones de por qué se generan esos conflictos. Probablemente sea algo adrede, pero un poco va con esto lo que dice Gaby, que hasta dónde esto tiene que ver con la actualidad de Estados Unidos o por qué se llegó a eso. Romar, ¿tenías algo que decir? Sí, respecto a ambas cosas, yo no creo que sea escindible de Estados Unidos. Para mí el tipo la hace re asentado sobre el uso corriente de la violencia en Estados Unidos, sobre toda esta cuestión de que todos tenemos armas y somos dueños de usarla. Y respecto a la cuestión de los bandos, digamos, o sea, a mí me incomodó inicialmente que no hubiese bandos claros, pero después me di cuenta como que es adrede y que está bien, digamos, para lo que la película quiere contar. Uno habitualmente de una película medio bélica espera que haya bandos con convicciones y cosas distintas y que cambie algo en el final de la película si uno gana o pierde, que acá no pasa, digamos. Pero me parece que el chabón lo usa para demostrar la banalidad que tiene la violencia ahí y lo alejado de lo... No de lo ideológico, pero de lo proyecto político, digamos. Para mí hay una escena que queda muy claro, esa que van ellos con el auto y que
como que va a estar en un lugar que aparentemente es sereno, pero en realidad hay un par de francotiradores que se están ahí tirando y ellos se meten al lado y le dice, no me acuerdo quién, le pregunta como, che, ¿y estos quiénes son? Y el otro le dice, yo quise, pero no quieren matar, así como ellos no quieren matar a nosotros lo vamos a matar a ellos, digamos, es así. Yo, what's over there in that house? Someone shooting. Pero eso digo, a lo que voy es que está intencionalmente lavada esa cuestión de los bandos para demostrar un poco esa banalidad de la violencia, que me parece que en eso es exitoso, y también creo para hacer un poco más digerible el hecho de que el periodismo no toma ningún tipo de posición ahí, ¿no? Claro, a mí me parece que es una crítica bastante profunda al totalitarismo, pero a lo que viene después del totalitarismo, ya no puedo ni hablar. ¿En la segunda birra? Bien. Pará. Dale. Va la Ahí va la tercera. ¡Ay, madre! Una, dos. Para mí lo que se pregunta Garland es ¿cuál es la síntesis? ¿Ok? ¿Cuál es la síntesis? Digo, tenemos un gobierno totalitario que es malo, todos sabemos que tiene una bandera mala y hay que atacarlo, pero lo que hay como solución superadora es una sociedad totalmente anárquica. O sea, mismo los protagonistas se preguntan, che, o sea, la verdad es que por más de que caiga el presidente, lo único que importa es eliminar al otro, ¿entendés? Ni el presidente tuvo la posibilidad de ser salvado ni de ser juzgado, ¿entendés? La síntesis era peor, era anárquico. Y otro tema, como decías vos bien, Romer, es ¿y el periodismo qué hace? Que también es otro de los temas importantes que toca. Digo, ¿qué son? Son periodistas que para mí también tiene que ver con el trayecto que después vamos a hablar del trayecto de Lee, que es ¿qué importa en el periodismo? Saber la verdad y exponerla, ¿cuáles son los efectos de eso? O buscar la foto, o sea, la foto que más garpa, ganar más dinero con la foto, arriesgarse más. También ella se ve sumida en una adrenalina gigante, pero eso lo vamos a hablar después. Me parece que esos son los dos puntos. ¿Qué quiere decir, Gaby? Sí, es que a mí me parece que funciona mejor la película pensada como un análisis de esta adrenalina que puede tener el periodismo de corresponsal frente a la violencia y como una búsqueda estética de la violencia, que creo que eso lo trabaja la película. Sigo pensando de que no sé si tiene demasiado que decir sobre Estados Unidos. Es decir, si vos vas a plantear la película en Estados Unidos es por algo. A mí no me parece que lo podés poner en Estados Unidos como lo podés poner en cualquier lado. Me parece que lo plantea en Estados Unidos por una situación en particular y el tipo sabe, voy a provocar algo con esto. Es una película provocadora. Y ahora hablando con spoilers, que el final de la película sea el presidente de Estados Unidos que le meten un tiro en la cabeza y el periodista diciendo, bueno, dale, ya está, con eso es suficiente. Esto es un mensaje ahí. Hay una provocación. Entonces, a mí me parece de que si vas a hacer una película así de provocadora sobre Estados Unidos y un posible futuro que se pueda dar a Estados Unidos, me resulta raro que no plantees nada respecto a conflicto de valores. ¿Qué valores representan los personajes? Porque en todo conflicto central de una película lo que se pone en juego son los valores, un valor y un disvalor entre protagonista y antagonista. Y acá no queda claro cuáles son los valores que se ponen en juego. ¿Qué representa el presidente? ¿Qué representa las fuerzas que se oponen? Entonces, eso me hace ruido y me da la sensación de un discurso un tanto vacío. Antes mencionaban lo de choque de posturas. Claro, hay un choque de posturas, pero no sabemos cuáles son esas posturas, porque nunca se debaten posturas. En ningún momento se saben posturas dentro de la película. Sí, está bien. Las motivaciones, que es claro, lo que charlábamos antes. Lo que vos decías de las motivaciones. Es decir, está perfecto. Tenemos un gobierno que es gobierno fascista y tenemos diferentes regiones del país que hay una cierta alianza que se va a dar porque tenemos que avanzar todos contra este gobierno y después cuando terminemos de avanzar contra este gobierno seguramente nos demos la cara entre todos, pero me parece que no está suficientemente trabajado eso. No sé si está diciendo algo ahí más que lo que mencionaba Romer, que sí me gusta de la película, que es que a medida que van avanzando los personajes en el camino se encuentran núcleos específicos de poblaciones o de gente en particular que vive bajo sus reglas.
como que la guerra civil te da estas cosas de que hay personas o grupo de personas que frente al caos total implementa sus propias reglas, como es el caso de el grupo de personajes que está en la estación de servicio y linchan a un par de chabones que robaron. Hermoso. Y que encima los conocían. El tipo que está con el sniper disparando de su casa porque, no sé, el tipo piensa, están traspasando mi propiedad y acá voy a defender mi mansión y voy a cagarlos a tiros. A el personaje de Jesse Plemons, que básicamente maneja un escuadrón de la muerte y justo lo encontraron al tipo mientras tenía una fosa común. Pero ¿no te parece, Gaby, que justamente elige Estados Unidos porque es básicamente la cuna de la sociedad civilizada y que la critica porque como diciendo, bueno, si estos cayeron le puede pasar a cualquiera? Me parece que no, toda la explicación que tiene es visual e implícita, para mí. Pero entiendo igual lo que decís, obviamente no hay un argumento de por qué se llega ahí y no hay una crítica por ahí tal vez tan directa sobre las causales. Pero a mí no me bueno, vieron cómo aplaudí en el cine. Sí. No me pareció no me pareció necesario. Una cosa de lo de Gabs, que te digo, vos decís, bueno, no hay ninguna, como no se expresa ninguna diferencia política. Yo te preguntaría, si vas a buscar hoy en día a la arena política estadounidense alguna diferencia relevante, ¿cuál encontrás? Para decir que es el socialismo versus el capitalismo. No, o sea, incluso aunque vayas a buscar una disputa ideológica a Estados Unidos, no la vas a encontrar, porque en definitiva son los negocios de uno versus los negocios del otro, que son muy similares. Y eso también es consecuencia de una realidad que tienen ellos ahora, que tenemos todo igual, pero no importa. No, tratando de sintetizar un poco lo que venimos hablando, como para cerrar este tema en particular de cuál es el tema o cuáles son los temas de la película, creo que está muy bien el tema llamado los horrores y las locuras y los insentidos de la guerra. Eso me parece que está perfectamente planteado, incluso en algunos puntos mejor que la película con la cual vamos a dialogar, que es Salvador, de Oliver Stone. Yo creo que tiene algunos puntos cúlmines, como esto del francotirador, cuando aparece el personaje de las gafas rojas. El mejor personaje de toda la película, Jesse. Te amo. Corazón. Es Todd, ¿no? Para mí era Todd. Levantó toda la película. Ahí queda clarísimo el sinsentido de la guerra. Eso creo que está bárbaro planteado. A mí lo que me hace ruido, en conexión a lo que dice Gaby, es que tal vez no está tan bien planteado las motivaciones de los personajes, porque no está bien clara la postura política del director respecto a la película, que es algo que no nos pasa con la película Salvador de Oliver Stone, donde la postura y la visión política de Oliver Stone es clarísima. Él pone muy claro cuál es su visión de quiénes son estos, quiénes son los otros, qué motivaciones tienen los A, qué motivación tienen los B. Y tal vez ahí es donde me hace un poquito de ruido, porque si vas a hacer una película provocadora que dialogue un poco con la actualidad de tu país o del país donde le estás filmando, tenés que necesariamente conectarlo con algo de la política. ¿Qué son esas motivaciones que generaron este caos? Porque si no es la locura por sí sola, que también es interesante como tema para tratar, pero me está faltando el condimento más importante de todo, que es la motivación. Claro, es decir, si vas a ser así de provocador, me parece que tenés que ser un poco más contundente con lo que estás expresando. Y con esto no digo que tenés que subrayar ni nada, pero vos recién decías, Roma, el tema de, bueno, son negocios contra negocios, pues ni siquiera se expresa eso en la película. No se expresa nada respecto al choque entre facciones que se da. Eso es lo que a mí me hace un poco de ruido. Y también me hace ruido que una película que se presenta con una postura gris respecto a las facciones que están enfrentadas, como que las dos facciones cometen horrores, asesinatos de todo tipo, y los corresponsales están ahí metidos en el medio. El final medio que termina yéndose un poco como, bueno, pero spoiler alert. El peor de todos es el presidente, porque ahí hay una cuestión medio
incluso tribunera en el final con el... Bueno, y decir unas últimas palabras, por favor no me mates. Y, Es un final tribunero. Es un final... Es raro. A mí el tercer acto me genera una cosa medio rara, porque siento de que durante 2/3 de la película estás planteando de que las dos facciones están haciendo mierda entre sí y hay horrores que cometen entre los dos bandos, y de repente el final es como muy... El peor es este igual. Encima... ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué pensás que refleja eso? Y me Porque, da- o sea, mirá, siento que estamos viendo una pintura y estamos viviendo cosas distintas. Bueno, lo hermoso del arte, ¿no? Oh, mira lo que es el cine. Porque para mí justamente lo contrario. Para mí no es matar al malo, sino justamente visualizar en una imagen cómo los dos son malos, ¿entendés? Los que no lo quieren meter preso, no lo quieren para nada más que para matarlo, y el tipo por el otro lado, que es un tremendo hijo de puta, hablando mal y pronto. Entonces es como, ¿quién es más malo? No, lo que importa no es ver quién es más malo, los dos son malos, No, ¿entendés? eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la película ahí medio que se pisa Está la bien. cola en el final, porque el periodista diciendo en forma casi vengativa, bueno, eso es suficiente como declaración, a mí me queda medio como... Yo lo entiendo, pero me parece que eso Además de tiene que que ver... justo sea de la oficina del presidente que matan Sí, a la... que el tipo está tirado en el piso. Entiendo que hay algo visual ahí, pero me parece que eso tiene que ver con el desarrollo del personaje de él, que al principio le dice al profesor, a Sam, le dice, che, quiero entrevistarlo porque sé que va a caer y me va a decir algo interesante. Y el otro le dice, no, te va a pasar como le pasó a Gaddafi o a Bin Laden. Te van a decir, son todos humanos. Te va a decir cualquier cosa y te vas a quedar decepcionado. Sí. Entonces... ahí termina el círculo del personaje, que termina hablando con el tipo y termina decepcionándolo, como diciendo eso es suficiente. Me parece que eso tiene más que ver con el desarrollo del personaje que mismo con la escena. Sí, no. No, eso a mí justamente me pasó lo contrario, o sea, respecto de si al final el chabón está tomando una posición, ahí me pareció que en un equilibrio bastante sutil la película se muere en la banalidad que plantea, porque si yo pensara una muerte a la cual le da relevancia, la pensaría donde al chabón lo liquide a alguien relevante, de alguna manera más o menos heroica, especial, y al presidente de Estados Unidos lo mata 3 soldados, 2 nadie. Un 3 de copas. Sí, en una situación como como cualquier perseguido, digamos, ahí en una de esas películas. Entonces no me dio la sensación de que él ahí esté diciendo este es el peor. Para mí está diciendo como, bueno, nada, se querían matar a este chabón y lo mataron y ganaron esto, pero como podrían haber ganado los otros. Tampoco me parece que lo presente como un gobierno fascista, digamos. Lo presenta como un gobierno que está en contra de otras facciones, como que para mí está correctamente lavado, digamos. Sí, lo pasa por arriba No sé como si es si no como fuese yo lo importante. plantearía, pero digo, incluso ese final me parece que hace un esfuerzo activo por lavarlo. Yo no sé si lo veo tan así. Igual comprendo lo que decís. Pero ya desde el vamos, arranca con la primera escena, que es Lee apuntando el lente hacia el presidente. ¿Se recuerdan esa escena? Ya está planteando su objetivo como si el presidente fuera el antagonista. Y si después retomamos al último acto de la película y que ellos están acompañando todo el tiempo a las fuerzas rebeldes que van a tomar el gobierno, y que encima el disparo contra Lee viene desde la oficina del presidente, entonces a mí me deja todo eso la sensación de que al final hay uno que termina siendo el principal antagonista. Y si a eso le agregamos lo de la frase cancherita al final y Jesse tomando la foto de la muerte del presidente como si fuera el momento definitivo de la película, entonces me da la sensación de que al final de la película ese supuesto gris no es tan gris,
porque los personajes terminan tomando una posición más allá de que nunca sabemos qué significa, qué representa esa posición. E igual yo creo que es mucho más interesante el planteo que hace la película sobre el periodismo en sí, sobre el rol del corresponsal de guerra o del fotoperiodista, que estos personajes son personajes que como que tienen una adrenalina, una cuestión, una obsesión casi estética por la violencia, por la muerte, que es lo que los lleva a ir del lugar donde están al principio de la película hasta donde está el presidente, hasta Washington. De hecho hay una escena en la que el personaje de Joel básicamente dice, ve que se están cagando a tiros en la noche y dice que se le para el pito. Que se le para. Sí, se le para. Que se le para el corazón. Necesita sacar fotos de eso. Hay una cuestión sobre, que eso sí me parece interesante, sobre cómo la violencia es insensibilizada por los medios y el rol que tiene el periodismo en eso, porque los periodistas propios, los personajes, están como bastante insensibilizados, y la contracara de eso es el personaje de la chica, ¿cómo se llama? De Jessie. Jessie. Que es, digamos, el personaje que va a tomar la mayor transformación a lo largo de la película. Que de paso, hablemos un toque de los personajes. Dale, un curso intensivo hizo Jessie. Sí. Porque si estamos hablando de una road movie y de que el planteo de las road movies, hablamos de una transformación que tienen que hacer los personajes a lo largo de un camino, el personaje de Jessie es el que más presenta ese cambio, esa transformación de ser una chica que frente al primer conflicto se moviliza fuertemente, y ya al final de la película como que la encontramos parada en otro lado, en el costado opuesto. Insensible total. Sí, que hay ahí en el final como un paso de torcha entre el personaje de Lee, de Kirsten Dunst, a ella. Un pase de antorcha literal, podríamos decir, ¿no? Porque hay una escena en la película, por la mitad de la película, que la chica le pregunta al personaje de Kirsten Dunst si a ella la fueran a disparar, si le fueran a matar, si ella la fotografiaría. Y ella dice, ¿qué te parece? Y después aparece en la entrada del tercer acto, cuando Lee le saca una foto a Sammy que está muerto, sí. Y después ve la foto en la cámara y decide borrarla, contradiciendo la postura inicial que ella tenía, como diciendo, ok, hay ciertos límites que yo no puedo pasar. Y al final de la película, ella tomando ese salto de ir a salvar a Jessie, y que ahora Jessie sea la chica que termina fotografiando la muerte de la otra. Aparte, esa escena es muy... Me encanta esa escena, me fascina esa escena, porque ella quiere hacer lo mismo que hace Lee, que es pasarse de un lado a otro mientras las balas le pasan por al lado, ¿entendés? Pero de canchera, ¿viste? Como quien cancherea, que tira una finta y sigue, y ella lo quiere hacer enseguida, que lo hace la otra, y obviamente le sale mal, la otra se pone enfrente, la matan, como vemos a través de la cámara, ¿no? Vemos como si estuviésemos en la cámara de Jessie cómo muere Lee. Y una vez que muere y ella continúa, como que se detiene, porque entiende que algo está mal, se detiene, la mira y sigue entrando en el despacho oval del presidente, y hay como una luz donde ella como que entra en un lugar, como, no sé, me pareció como algo muy, muy simbólico, ¿entendés? No sé en qué lugar entra, pero pasó un umbral, ¿viste? Así que sí, Jessie tiene un arco muy, muy interesante. Yo creo que es el personaje mejor trabajado de la película, por lejos. También hay el personaje de Joel, también medio que hay una transformación ahí, porque pasa a ser un tipo que tiene mucha satisfacción por sacar fotografías de actos violentos y todo eso, y al final de la película esto se transforma un poco en una cuestión de venganza, que ahí le puedo encontrar más sentido de que esté ahí pidiéndole una última frase al presidente y diciéndole con eso es suficiente. Creo que hay una cuestión de venganza después de todo lo que pasó el personaje, que lo vemos gritando una vez que matan a sus compañeros y todo. Pero a mí lo que me hace ruido es que, siendo el personaje de Kirsten Dunst, que ella actúa bárbaro en la película, pero no me termina de cerrar cómo está desarrollado ese personaje. Hay algo ahí de que
ella está en una postura al principio de la película que es una postura bastante insensible y cambia muy rápidamente a partir de la muerte de Sammy. De repente vemos que tiene una escena de estrés postraumático en el último acto. PTSD. Y ahí me generó algo como que me pareció que estaba como muy apurado todo el desarrollo del personaje, el desarrollo emocional del personaje, que de repente era una cosa y pasó a la otra punta. Y entonces ahí es donde me falta algo en el personaje de Kristen Dunst, que encima es el personaje más importante de la película junto con el de Jesse. Sí, a ver, a mí me toca ser el más antipático de la mesa. Yo creo que, si bien venimos hablando de los grandes fuertes de la película, y vamos a hablar de otros más seguramente, a mí lo que menos me gustó es el tema de cómo están escritos y cómo están desarrollados los personajes. Me parecieron muy inverosímiles, muy poco creíbles, y tal vez fui muy sesgado al cine por haber visto antes de esta película la película Salvador de Oliver Stone. Andate a cagar, Juani. Donde los personajes... Andate a cagar. Es así, y ahí los personajes sí les creo, me parecen mucho más verosímiles, porque si uno se lo pone a pensar, ¿cómo es la personalidad de alguien que no es cualquier periodista? Es un fotoperiodista que va a la guerra en el medio de los tiros y dedica su vida a estar todo el tiempo, como dice la película Salvador, al borde de la muerte para tener la mejor toma. Entonces, ahí es cuando no creo mucho nada del verosímil del personaje de la chica de Jessie, porque parece una fan salida de Instagram que seguía a su ídola, que de repente le da pánico y fobia, obviamente, estar expuesto a una situación de violencia como la guerra, y acto siguiente ya está ahí con los cascos azules metiéndose en el medio de la balacera. Me parece muy poco creíble, tampoco me parece creíble ese desarrollo forzado del personaje. Tal vez lo más interesante es lo que trata de plantear del personaje de Lee, de Kristen Dunst, donde trata de mostrar este personaje que está muy quemada por su profesión, que le intentó dar un sentido a su profesión en cuanto a voy a sacar fotos del horror para alertarlos de que esto es lo que quiero evitar en mi país, y sin embargo la gran frustración de ella es que la guerra llegó a su país, que no logró nada de lo que se había planteado, y que tal vez lo más interesante es que al final de la película su motivación ya no es tanto sacar la toma perfecta para alertar sobre los horrores de la guerra, sino darle un sentido aún más importante, que es salvar la vida de una chica y en todo caso ser la protagonista de una toma perfecta. Eso te lo tomo. Me gusta ahora, ese pensamiento, no lo había pensado. Sí. Eso es interesante. Ahora, el verosímil del resto de los personajes me parece muy tirado de los pelos. Ella como protagonista y no como vedora, ¿no? Como, eso es tal vez cambia su perspectiva. lo más simpático. Creo que igual no deja de ser un poquito forzado. Me parece, y ahora me viro para comentar dos palabras de la otra película, que es Salvador de Oliver Stone, donde el verosímil del personaje, que es un buscavida, que no tiene nada por perder porque lo echó la mujer, no tiene un mango y es capaz de irse al tercer mundo con tal de ver qué puede rescatar ahí de guita, y cómo el tipo que es un buscavida y es un chanta, un borracho, un falopero, se termina encontrando una motivación mayor como para que vaya desarrollándose ese personaje y termine encontrando algo que está incluso por encima de él mismo. Por eso el contraste entre una película y la otra me dejó ese sinsabor del verosímil de los personajes de Civil War. Roberín. Yo creo que a mí me pasa un poco al revés con los personajes, de que el del personaje de Lee es el que me resulta menos creíble porque va creíble. El que me cierra menos, con el que menos empatizo, porque como que, bueno, Reina, estás ahí haciendo eso y no hace mucho tiempo y no mostrás ninguna como convicción ahí, no sé, política. O sea, ya el Gauss en breve va a contar el argumento de Salvador, me imagino, pero
ahí me cierra más el hecho de que si vos sos periodista de guerra, porque en esas guerras denunciás algo y en general estás de acuerdo con alguna cosa ideológica que se juega en esa guerra. Digo, el protagonista de Salvador le dice: ¿vieron los horrores de Camboya? No sé, yo los denuncié, digamos. Como que hay ahí una vertiente de denuncia que a ella no le veo. En cambio, los otros personajes sí. O sea, el chabón que se excita con la violencia es un chabón que se excita con la violencia. Y está muy claro. Después cambia, como ya te dijeron, pero como personaje me cerró perfecto. El tipo ve tiros y quiere estar ahí. Bueno, es como jugar al counter, pero en la vida real. Después, el otro viejo, que claramente está haciendo su último viaje, y él lo sabe desde un inicio, me parece que o sea, me satisfizo, digamos, ese personaje en ese sentido. Y después, el de ella, el de Jessie, tipo fan, siguiendo a la otra también. Pero en definitiva, la que no me terminaba de convencer era justamente Lee, digamos. ¿Qué más de personaje? Sí, coincido con eso de que el personaje que tendría que ser el más fuerte de la película te termina siendo el que más dudas te deja respecto a cómo está tratado. A mí no me queda claro si es que está insensibilizada por lo que vio, porque hay un momento de flashback que es medio extraño y después no vuelve. Yo eso de que vos mencionás de que ella estaba ahí por una causa y después esa causa no la ve, como que no sentí que estuviese retratado en la película. Y no sé, en general igual me parecieron chatos los 4 personajes, no me parecieron que es un gran desarrollo. Sí marco que me parece interesante la transformación de Jessie, como que dentro de la estructura de una road movie como que es la que más tiene sentido, si se quiere, simbólico. Ahora, fuera de eso, el personaje de Sammy, que es el viejo, es decir, es corresponsal de guerra, porque el tipo te dice corresponsal de guerra, pero en ningún momento de la película está haciendo nada que refiera a ser corresponsal de guerra. Es medio extraño. Para mí tiene un rol clave. Ahora te voy a decir. Continúa, por favor. Sí, el rol clave es morir. Es morir. Morir muy bien. Es morir y que sea un punto de inflexión para los personajes. Ese es el rol clave. Que también, de hecho, si estamos hablando de muertes, la escena de Jesse Plemons. What kind of American are you? You don't know? Esa escena, que está muy bien, no deja de hacerme un poco de ruido de que no se le haya jugado más el director con la muerte de los personajes. Porque es muy obvio que los dos personajes que presentaste al principio, los dos asiáticos que presentaste, iban a morir en la escena, es decir, presentaste 2 personajes en la escena anterior y apenas los presentás uno sabe, bueno, estos van a ser boleta próximamente. Por lo menos no eran negros, eran asiáticos. Bueno, tío, para los yankees, viste que la vara es sí. como... Bueno, y en la escena siguiente los matás como para demostrar un punto. Y es como, creo que me hubiese generado algo más si los que estaban del otro lado de la bala fuese alguno de los otros personajes, que después lo termina siendo Sammy, sí, pero de otra forma. De otra forma. Claro, vos querías que la quede ahí, in situ. Y creo que me hubiese generado otra cosa. Y sí. Creo que falta algo. Sammy merecía morir. Creo que falta algo ahí. Perdón. Sí. Ahí me parece que de algún modo te está diciendo, o te está intentando decir, no sé si exitosamente, que esto no es una joda. Porque los chinos esos estaban de joda. Ahí en la ruta, cuando iban con el auto. Y a los primeros que liquida son los que están de joda. Y de algún modo para mí está implícito eso. Che, no estamos boludeando acá, esto sigue siendo una guerra, qué sé yo. Sí, eso lo comparto, ¿eh? Me parece una buena lectura. Simplemente creo que para un punto de inflexión tan fuerte, creo que se necesitaba otro tipo de muerte. Y yo lo contrasto un poco con Salvador. Y Salvador a mí es una película donde la muerte de los personajes sí me genera algo bastante fuerte. A mí me parece, y en contraposición a todo lo que están diciendo, a mí me parece la mejor película de 2024 y si me paro de mano con cualquiera.
En YouTube me ponen los comentarios si hay una mejor película de 2024, la miro y les digo. ¿Cuántas viste de 2024? Vi 4 o 3. Mirá cómo te corrieron. Pero escúchame, ni Barbieheimer, ni Dune. Eso del año pasado. Dune de este año. Bueno, pero eso es A Dune ya la matamos. A Dune ya la matamos, pero La enterramos. tal vez por haber visto Dune, pero esta película me pasó de todo. Y lo que vi de los personajes, primero no coincido con lo de Jesse. Creo que Jesse, la motivación es, esto está... Me parece que hay algo que pasa en la sociedad actual, que lo vemos hoy en nuestro país, en Argentina, de pasó algo gravísimo y nadie está saliendo a la calle. Lo primero que dice Jesse cuando habla con Lee es, mirá, mis viejos están en Missouri tomándose un té y yo no lo podía creer y agarré la cámara de mi papá y salí. ¿Entendés? Me parece que la motivación va por ahí. Tal vez es breve, tal vez me coincido con ustedes en que por ahí le podría haber puesto un poco más de nafta. Ahora, me parece que lo de Lee es súper interesante. Yo creo que se queda en Pampa y en la vida. Digo, no es ni uno ni lo otro. Creo que está en el medio entre el personaje de Moira Warner y Sam. Porque Sam es su maestro, ¿sí? El lado bueno, entre comillas, y Moira es, por ahí, entre comillas, el lado malo, ¿sí? Moira, toda la satisfacción que le genera la guerra, sacar la foto, la excitación de la guerra por el belicismo mismo, ¿entendés? El tipo que está agarrando a la mina Jessie, empujándola para adelante, también metiendo atrás, pero sobre todo para adelante. Y ella en un momento le dice a Sam, le dice, yo me inicié en búsqueda de la verdad para que todo el mundo sepa lo que está pasando y generar conciencia, pero no me llega nada. ¿Entendés? Y Sam intenta decirle no, lo importante de la verdad, medio como que termina fogoneándola. Después Sam muere, ¿entendés? Y ella queda en jaque, obviamente. Y creo que no termina de decidir entre seguir buscando la foto y buscar el belicismo y eso que le genera estar ahí en el frente, porque claramente a ella también le pasa lo mismo. Cuando Moira le dice, vamos mañana, vamos al frente, y ella le dice sí, toda alienada, pero le dice vamos, ¿entendés? O sea, creo que se juega en eso y la síntesis de ese personaje es al final. Por eso tomo lo que decías vos de, me corro de atrás de la escena, participo y me pongo enfrente de la cámara, ¿sí? Me parece que ahí está la solución del personaje que realmente no termina de resolver su problema. Yo creo que no lo resuelve. Pero abro la pregunta. A mí, yo lo que vi fue eso. ¿Cómo lo ven? No, ¿Muy tirado los pelos o no? No. A ver, hay una clara intención del director de mostrarte un personaje que está en crisis con su profesión y que a partir de la muerte de su mentor, al final del segundo acto y al inicio del tercero, cambia sideralmente su postura en relación a cómo trabajar. Ya no ve el trabajo con la misma frialdad, por así decirlo, con el que lo venía haciendo, y de hecho rompen llanto cuando entran a Washington. Ahí hay una intencionalidad, y hay una intencionalidad en que ya el personaje no ve como lo más relevante de su carrera sacar la toma perfecta, sino darle más relevancia a lo que hace, siendo, como decíamos recién, partícipe de la toma, siendo ella la que se la juega salvando la vida de, en este caso, Jesse. Eso está claro, el director lo plantea. Yo lo que digo es que no es verosímil. O sea, es muy brusco el cambio que hace a partir de la muerte del mentor. Cómo pasa de ser una heladera, una máquina sacafotos, a de repente una persona completamente sensibilizada, rota, y con una postura opuesta a lo que venía haciendo hasta 5 minutos antes. A diferencia del personaje de Boyle, que también desde el principio, cuando cambia y empieza a tomar una postura activa. Bueno, pero el personaje de Richard Boyle que adelantamos tiene que ver con esta película que vamos a comparar, que es Salvador de Oliver Stone. No es brusco el cambio del personaje, es todo un proceso que se va dando a raíz de cosas que son mucho más significativas, muertes más significativas y sucesos mucho más claros que se van desarrollando a lo largo de 2 horas. A ver, Salvador es una película. Vamos del principio, vamos a plantear de qué se trata. Es un fotoperiodista de que hace 20 años que viene trabajando como corresponsal de guerra, vio de todo y llega a un punto en su vida en el que está un poco en una postura de
cinismo frente a lo que ve, como que ya todo le importa muy poco y simplemente se convierte en una especie de vividor, medio un vividor, un mujeriego, un alcohólico, un drogadicto, un estafador también por momentos. Es un tipo que la quiere vivir bajo sus reglas y como él pueda, y no le importa a nadie más en su vida. Y en este aspecto el tipo es dejado por su mujer y su hijo, no tiene un mango donde caerse y se va con su amigo que es un disjockey sin empleo y le dice, bueno, vámonos de viaje, nos vamos a El Salvador, que yo acá en El Salvador, que está una guerra civil, pienso que puedo conseguir empleo como freelance. Porque además está el condimento este de que nadie lo quiere emplear desde ningún medio serio al tipo. Entonces el tipo dice, No vamos al Salva. no, El Salvador. El otro chabón no tiene ni idea. Me encanta. qué Los está pasando en El personajes. Salvador. Ya cuando arrancó con la presentación de los personajes, me encantó. Fue como, che, es hermoso esto. Un chabón desempleado, un busca, un recontra busca. Es un busca, es eso. Es un tipo bastante desagradable el personaje de Richard Boyle. Y el tipo, y el otro, el tipo otro sin amigo. propósito. Y el amigo también es. Dice, no, los dos son muy desagradables. Pero lo interesante de cómo está trabajado este personaje es que es un tipo que ya perdió todo propósito en su vida. Simplemente la quiere vivir bajo sus reglas, sin importarle el resto de las personas. Y una vez que llega a El Salvador y se vuelve a encontrar con esta mujer con la que tuvo un amorío un tiempo atrás, y a partir de un hecho muy particular, que es el asesinato del hermano de esta muchacha, y de que sabe que ella está en la lista negra de las fuerzas militares, de los escuadrones de muerte en particular, es de que el tipo empieza una transformación en la que vuelve a encontrar un propósito en su vida, este propósito siendo el de poder salvar a esta muchacha y a sus dos hijos, que un poco la película juega también con esto. Es decir, si voy un cachito en el aspecto, si se quiere, religioso que se juega la película, es decir, se llama Salvador y el personaje busca su salvación en El Salvador y se encuentra con que se termina siendo o intentando ser una especie de salvador para esta muchacha que se llama María, de hecho, y no tiene esposo. Sí. No solo eso, sino que él, digamos, toma un rol un poco más activo a partir de que entra a la iglesia y se confiesa. Claro, es decir, él le dice, bueno, una vez que él decide... Le recomendamos ayudar, a todos los oyentes esa escena que le dice, hey, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Hace 33 años. Claro. Miren la película si no la vieron, porque vamos a hablar con spoilers ahora, pero esa escena viene en un momento muy particular en el que él toma posición finalmente y decide, ok, casémonos, hagamos lo que sea, pero venite conmigo y salimos de este país porque te vas a terminar siendo boleta. Y ella le dice, pero vos sos un hombre que vive en pecado, que hiciste todas estas cosas. Entonces el tipo tiene que, acto siguiente, que confesarse y tomar la comunión, aceptar el cuerpo de Cristo, a partir de eso para poder ayudarla a ella. Entonces hay toda una transformación bastante interesante del personaje y que todo está, sí, voy a decir realista, se siente... Es un hecho verídico. No, pero más allá de que es un hecho verídico, muchas veces los hechos verídicos en las películas se presentan de una forma mucho más estética, pero acá sentís que el tipo puso la cámara en medio del conflicto y que estos personajes realmente la están viviendo en esa situación. Sí, a ver, yendo a los personajes y al realismo, a mí lo que me pasa es que si partimos que una es una distopía y la otra es un hecho histórico, obviamente es lógico que la que trate del hecho histórico sea más realista, pero más allá de eso, yo veo el realismo en dos cosas. En Salvador está mucho más claro las motivaciones de los personajes, de todos, sí. del protagonista, de la mujer, del otro fotógrafo, o sea, todos tienen una motivación clara, hasta los villanos, por así decirlo. Pero después hay otra cosa que no es menor, y ahí volvemos a hablar un poquito de Civil War, que es el realismo a nivel visual. Civil War es una película que tuvo, también, otra época, ¿no? $50 millones de presupuesto. Y cuando la chica cae a una fosa común de muertos, yo veo esos muertos y yo no creo que ninguno está muerto. Yo creo que son actores con pintura que están quietos.
En cambio yo veo Salvador y veo cuando sacan a ciertos personajes de fosas comunes o de la tierra, con la tierra impregnada en la piel, Los pendejos desfigurados. las manos con el rigor mortis de alguien que está muerto hace varios días o semanas. Ya desde el punto de vista visual, yo creo que eso es real. Yo creo que eso es real cuando veo El Salvador y veo ese barro en el que están los personajes. Y si bien la película se filmó en México, yo sigo pensando que estoy en El Salvador en 1980. Totalmente. Entonces, ya no es solo una cuestión de que una es un hecho verídico y la otra es una distopía. Lo que está mostrando, yo me lo creo. Lo otro, de a momentos con Civil War, yo siento que estoy jugando al Fortnite. Que veo personajes con colores, muertos que no parecen muertos, escenas de guerra que parecen más un videojuego. Está bien, pero eso y estéticamente muy lindas, pero que no es el horror de lo que yo me imagino que puede llegar a ser la guerra. Está bien, pero imagínate que él está imaginando cómo es una guerra futura, que tal vez es mucho más parecida al Fortnite que más parecida a lo que era la guerra de los 80. En la guerra, en el sentido de entiendo lo que decís del rigor mortis, de cosas visuales que claramente vos entendés mejor, es un poco más realista. Pero justo ese tema no sé si me parece. Y lo otro me parece que tiene que ver con lo narrativo, porque lo vamos a ver en cómo hablamos, cómo está filmado. Pero para mí toda la película es una foto. Como él habla del periodismo, toda la película de Garland es una foto. No te muestra más que eso. Y lo que tiene que la diferencia con para mí fundamental, de vuelta, a mí como película me atrajo un poco más El Salvador, pero porque es como las películas que me gustan a mí, en cuanto está mucho más nutrida, etcétera, etcétera. Y se toma el tiempo para desarrollarlo. Que esta no, pero lo de Garland es una foto. Y en esa foto me parece que deja implícito un montón de cosas y que te da a vos el espacio para llenarlo. Y entiendo lo del desarrollo del personaje, pero me parece que con lo que tuvo hizo algo que hasta ahora en este año para mí fue lo mejor. Romerín, ¿querías decir algo? Quiero que siempre seas mi abogado. Vos defendés todo. Todo. Sí, no, ahí yo coincido con Juan. La verdad, me gusta la mugre de la película de Oliver Stone. O sea, es una película de guerra, es sucia. La guerra es sucia. Y en ese sentido, me parece que hay, de nuevo, como dije en nuestro episodio anterior, como un signo de época. Perdón, soy un científico, busco hipótesis. Que una película sobre una guerra en Latinoamérica que está planteada en el marco de la Guerra Fría tome posición es perfectamente razonable. O sea, Oliver Stone tiene una posición, la toma y la guerra es sucia y los personajes tienen posiciones y vos hinchás por uno y no hinchás por otro. Eso es muy claro. Y en cambio la otra, no, vos no hinchás por nadie, la verdad. Es un garrón no hinchar por nadie. Y eso me parece que le quita un poco de magia, pero a la vez me parece que va en sintonía con un cierto lavado político de los conflictos. Es como cuando las ganadoras del concurso de Miss Universo dicen quiero paz mundial. Y bueno, Garland un poco Garland dice che, quiero paz mundial. Acá Oliver Stone dice no, loco, acá es Estados Unidos sometiendo a una población con la excusa de que persiguen al marxismo, digamos. Te está mostrando toda esa cosa política, y en esa cosa política hay suciedad. Richard Boyle nunca está limpio. Nunca está limpio. Nació sucio, Solo un par de escenas cuando va a la embajada. Cuando va a la embajada un par de veces está limpio, pero después nunca. Y me parece que esa diferencia estética también es una diferencia filosófica de la película, digamos. Coincido totalmente con lo que decís. Civil War a mí lo que me da es que es una película pura estética. Que puede, me voy a poner acá, quizás abogado del diablo, o abogado Agustín. Me parece que puede tener sentido que sea una película tan estetizada si justamente lo que estás tratando en la película es la estetización de la violencia. Por eso yo te digo que a mí me funciona más por ese lado que por el lado de que tenga algo que decir sobre un conflicto posible en Estados Unidos. ¿Me entendés? Por ese otro lado yo siento que no está diciendo nada. Por ejemplo, pienso en una escena
muy particular que básicamente imita, si quieren, alguien va a decir que le imita, alguien va a decir que le roba, alguien va a decir que le hace honor a Fullmetal ¿Nosotros Jacket. qué decimos? ¿Nosotros qué decimos? No, yo creo que la toma de referencia. Sí, la toma de referencia. La toma de referencia a Fullmetal Jacket, que es cuando están estos periodistas, estos corresponsales junto a los rebeldes y los están tirando tiros del otro lado. Ellos están escondidos al lado de un edificio, le están tirando tiros del otro lado. Terminan matando a los que están tirando tiros, entran al edificio y encuentran a un chabón que está todo herido y le meten un tiro en la cabeza. Sí. Que es muy similar, de hecho, incluso como está la puesta de escena, unos a la derecha, otros a la izquierda, muy similar a el tercer acto de Fullmetal Jacket, en los que los personajes están escondidos detrás de un edificio y una francotiradora que está cagando a tiros a todos. Es una escena brutal y después cuando le terminan disparando, entran y ven que simplemente es una vietnamita sola que está ahí. Y hay como una situación muy significativa, muy fuerte visualmente, que te das cuenta de pasó toda esta masacre y terminó siendo esta persona, que es esta mujer vietnamita, Sí. y que la termina matando a sangre fría ahí como está. Y a mí me genera ese choque, algo me está generando muy fuerte esta película, que es en este caso la de Kubrick, y que en este caso la siento bastante vacía de contenido. En el caso de Civil War. Vos decís que la intención era generar algo que no lo logró. Es que claro, es decir, no sé qué estaba buscando generar ahí. Más que presenciar una escena similar de referencia. Para mí esa escena tiene que ver más con lo estético, porque es, Sí, como, es que es como él piensa que una guerra futurista esté. Porque pensá que de un lado hay un chabón, el que matan es un tipo que está uniformado, Sí. y los que los están atacando todos tienen camisas floreadas, Sí. con chaleco Kevlar. O sea, muy parecido a lo que pasaba en Apocalipsis Now, Encuentro. No exactamente eso, pero eso de decir, che, esto es un disparate, ¿entendés? Hay un tipo con una camisa hawaiana, con un Kevlar, disparando como si fuese, no sé, un tipo ahí en Florida que salió, se puso el Kevlar y arrancó a tirar los tiros. Me parece que ahí la situación es invertida. La que es la ancianita, en realidad es el tipo que está tirando, que es un chabón que podría haber sido cualquiera, que todos tienen cargo de color. Sobre todo es el de la camisa floreada. Vos decís, pará, ¿quién es este? ¿Es un milico? Sí. ¿De qué lado? ¿A qué lado? ¿Para qué lado patea? No hay bando. Apocalipsis Now es otra película de la cual toma referencias. Hablamos de estos que son viajes hacia la locura y todo eso. Pero no sé, a mí me termina generando que es algo muy esteta. Y no sé si hay algo más detrás de eso. En cambio, si voy a El Salvador es una película visualmente bastante austera. De hecho, desde las películas más austeras visualmente de Oliver Stone. Pero que a la vez eso le juega muy a favor. Muy a favor. ¿Qué tiene en su haber Oliver Stone? ¿Qué otras películas? JFK, Wall Street, Nació el 4 de julio, Nixon, Alexander, Talk Radio, Pelotón. Que de hecho bueno. Salvador Sí, y Pelotón las hizo el mismo año. Mirá. Tremendo. Pero. Y Salvador a mí me parece mejor. que Tremenda Pelotón. película, Plutón. Pero. Dato, ya que estamos hablando Sí. de Oliver Stone, si alguien que está escuchando este podcast se quedó con ganas de saber más de Salvador, hay una entrevista que le hacen a Oliver Stone y a James Woods hace un par de años en el Lincoln Center, de la cual rescato dos cosas. Número uno, si Civil War costó $50 millones, Salvador costó $4 millones, de los cuales 3 se los timbió el productor en Las Vegas. ¡Tiremos a Las Vegas! Y tuvieron que sacar plata de donde pudieron Hermoso. para poder terminar la película. Cosas que uno escucha y dice, estos tipos hacían películas con lo que tenían, Bueno, ¿no? pará. Y vos pensás eso. Hizo la película con lo poco que tenía y vos ves la secuencia de Santa Ana, Sí, sí. del confrontamiento entre guerrilla y ejército, y decís, boludo, siento que este tipo fue a El Salvador, se transportó en esa época, lo filmó, metió una cámara ahí, lo filmó porque se ve de un realismo, pero que es Bueno, impresionante. pasa que también estamos hablando, y ahí con esto cierro lo de la entrevista del Lincoln Center, de uno de los directores más comprometidos con la política de su país, en este caso Estados Unidos,
que en la entrevista dice algo que a mí me pareció recontra interesante. En Salvador hay una escena donde cuando los rebeldes o los campesinos se rebelan y toman el fuerte con los soldados del oficialismo, por así decirlo, lo fusilan. Sí. Y ahí el personaje de James Woods dice: al final ustedes terminan siendo lo mismo que ellos. Sí. Esa decisión fue una decisión más bien desde la narrativa para mostrar realmente los horrores de la guerra, donde ya llega un momento donde el horror parte de los dos lados. Eso para mí fue una decisión desde el punto de vista narrativo muy interesante, pero el Oliver Stone de ahora lo que dice es que se arrepiente de haber hecho eso, porque no hay ningún registro histórico de que los campesinos hayan fusilado parte del ejército de El Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Creo que es interesante como a veces la decisión narrativa es más importante que la decisión histórica. Y me parece que es algo que hay que tener en cuenta. De hecho, yo no vi la entrevista, pero esa escena me parece brillante. Me parece brillante porque funciona perfectamente para lo que es una película que a Oliver Stone se lo acusa normalmente. De hecho, si yo tengo un problema muy particular con Oliver Stone, es quizás que a veces recae demasiado en los subrayados y todo eso, de que por lo menos ahí mete un gris. En una película que es una clara denuncia al intervencionismo estadounidense en los gobiernos de factos de Latinoamérica, ahí por lo menos el tipo está diciendo: ojo que hay un punto en el que esto se pasa de línea y se puede ir para el otro lado. Yo comparto y apruebo y aplaudo. Y sin embargo, el Oliver Stone del siglo XXI te dice: ¿sabes que no? Tal vez tendría que haber hecho esto distinto. El Oliver Stone del siglo XXI igual no es tan bueno como el Oliver Stone Yo me quedo del con el 80. Yo me quedo con el Oliver Stone del siglo XX. Pero lo entiendo. Lo entiendo igual. Lo entiendo. Volviendo a la cuestión formal, hay una cuestión de cómo está grabada. Yo les dije, a mí me parecía la forma que está grabada bastante austera, como positivo, porque se siente como si estuviera grabando un documental, en cierta forma. El tipo metió la cámara ahí, corta cuando puede cortar y vuelve a grabar cuando puede volver a grabar. De hecho, es una película muy elipsada. Es una película que deja de lado las transiciones que no considera necesarias entre escena a escena y medio que va de acción, 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 acción. Y eso le da una sensación muy vertiginosa, muy de urgencia a la película, que creo que le juega muy a favor. Romarín, ¿quería decir algo? Sí, respecto de la escena donde la comandante fusila a los del otro coso, a mí me hizo acordar un poco no sé si lo vi en alguna de las películas de Benicio del Toro o algo así, de los comentarios sobre el Che fusilando a veces a los desertores, etcétera, etcétera, cuando ya con una sutileza un poco más interesante de las críticas al bando al que supuestamente la película o el director apoya, digamos, ¿no? Que a mí me parece espectacular. Yo lo rebanco de Oliver Stone por poner eso ahí. Y de hecho no todo está tan claro en la película. Por ejemplo, en los nexos y en lo que hace cada quien. Él llega, lo conoce a uno, pero ese uno no sabes bien qué lugar juega dentro del ejército que está en el gobierno. Después no está muy claro del vínculo del embajador con los que están en el poder. Evidentemente los que están en el poder serán más afines al que venga cuando Reagan asuma. Bueno, y me parece que eso también es valorable en términos de que es una película de guerra y es una película de guerra de guerrillas donde hay roscas de todo tipo que no vas a terminar de entender del todo. Y de hecho hay algunas escenas que vos decís, esto terminó así de puro pedo, digo, cuando los partidarios del régimen los enganchan en el restaurante, que él los convence dándoles birra y un reloj y se van dando, o sea, no, maestro. Cuando el otro lo quiere fusilar y el personaje increíble del otro fotógrafo, que no me acuerdo quién es, también es un actor conocido, ¿no? Sí. Le dice como no lo mate, ahora pose para una foto. Claro, lo importante es que ustedes salgan la foto. Es espectacular. Y
Bueno, nada, tiene mucha más sutileza esa película que me hizo que me guste más. Pero para defender un poco a Civil War, la escena de cuando irrumpen en la Casa Blanca, bueno, cuando entran en Washington con los helicópteros y todo eso, y después cuando irrumpen en la Casa Blanca, está buenísima. Esa escena bélica está buenísima. La ves en el cine y sentís que estás ahí. Y cómo entran los autos de un lado, las balas del otro. Esa está espectacular, la verdad. O sea, yo no fui tan fan de la película, pero esa última me pareció excelente. Bueno, a ver, va a sonar un poco tendenciosa mi pregunta, mi planteo. Como todo lo que vengo haciendo hasta ahora. Estamos acá para hacer preguntas tendenciosas. Pero acabas de mencionar eso, una película que tiene unas escenas en la Casa Blanca hermosas, visualmente impecables, versus una película con cosas muy austeramente filmadas, estéticamente algunas medio polémicas. Y ahí es donde yo me pregunto un poco que una película versus la otra, si bien las dos tratan de fotoperiodismo en guerras civiles, que son muy opuestas, pues son dos maneras de hacer cine muy distintas. Bueno. El cine de los 80, donde tal vez no era tan importante algunas cuestiones desde la visión estética. También porque no había la guita y los recursos visuales para hacerlo. No lo sé. No tenías justo el esta CGI película, de que tenemos ahora. Justo esta película no fue el caso, porque esta película, Salvador, no es Apocalipsis Now, no es Full Metal Jacket, no es una película que tuviera un presupuesto y el backup de un director con ya una trayectoria establecida. Consagrado. Y me haces esa pregunta de ¿hasta dónde es tan importante la estética? Porque hoy en día, si hay algo que comparten tanto Dune como Civil War, es que son muy lindas. Ay, qué hijo de puta. Son muy lindas. Visualmente son lindas películas. No lo pongas a ese nivel. No, bueno, pero estéticamente es como dice Robert. Primero, te voy a decir algo. Dune te pareció una cagada y esta por lo menos te gustó. Yo no estoy haciendo un juicio de valor de la película como un todo. Estoy hablando solamente de la estética visual. Bueno, listo, estética visual, sí. Tipos entrando a la Casa Blanca, tiros por todos lados, como dice Romer. Es algo que visualmente es muy interesante. Ahora, estamos hablando en el fondo de que hay otra película que visualmente es bastante austera y que tiene algunos cortes hasta medio erráticos, medio bruscos. Y sin embargo la trama no es brusca, la trama está bastante bien llevada. Entonces hay una contraposición en la forma de hacer cine. Obviamente la parte tendenciosa es donde se nota que a mí me llama más la atención ese cine donde hay una empatía más allá de lo visual y donde la empatía tiene que ver más con el desarrollo de los personajes. Pero tal vez estamos ante un cine nuevo, distinto, donde tal vez lo que te genera empatía tiene que ver con el efecto y el impacto de lo visual, el efecto y el impacto de lo sonoro, que hasta ahora no hablamos, pero vamos a hablar, que está muy bien llevado. Porque hay que decirlo, en ese sentido Civil War es una película desde lo visual y desde lo sonoro impecable. Sí, para mí me parece que son dos películas que en la forma de contarla cuentan distinto, que tienen otros recursos, que utilizan por ahí o algo más visual. Para mí la película de Oliver Stone es más a la vieja usanza, con mucho más diálogo. También tiene un montón de imágenes visuales que son muy impactantes también. Pero trabaja muy bien los personajes. Hay varias escenas que dan cuenta de la transformación de Wood. Y tal vez en el caso de Lee es un poco más brusco también, ¿no? También lo que le pasan cosas fuertes también a Lee que hacen que tal vez ese efecto también pueda ser, entre comillas, realista, ¿entendés? Sí, obviamente hay un trabajo de los personajes, sobre todo el de Lee, por ahí un poco más austero, ¿sí? En eso es innegable, pero me parece que son dos formas de contar la historia. Y en el caso de Garland, me parece que mismo durante toda la película vemos las lentes como la imagen que él quiere mostrar. Bueno, es a través de esa cámara que él, a un paralelismo con la película, ¿no?, te muestra fotos. El tipo no explica nada. Mismo hasta los procesos de los personajes pueden ser visuales.
¿no? El desarrollo de los personajes puede ser visual y no tan narrativo, argumentativo, y el personaje tampoco habla mucho. El personaje de Lee es un personaje que también está retocado. Vos ves mismo a la piba, la ves así. Para mí es una buena actuación de Kristen. Que los párpados nunca se elevan, nunca la ves con los ojos. La mía está así. Me parece que son dos, volviendo, me parece que es una forma de contar distinto. Para mí no es ni mejor ni peor. Obviamente a mí me gusta más la de Salvador por mi ideología y mi pensamiento, y me parece que es súper valorable ver lo que pasó, pero también me parece valorable ver lo que puede pasar, ¿entendés? Y en este mundo ficcional que arma Garland, me parece que hay algo acertado en eso de un Apocalipsis Now 2.0. Entiendo a lo que vas, pero donde yo veo que se queda corto es en lo que puede pasar, justamente porque nunca queda claro qué es lo que se pone en juego acá, qué son los valores que entran en juego. En cambio, me parece más interesante como una crítica a una estética de la violencia, y me parece entonces más defendible que el aspecto formal de la película sea tan estético, que te meta secuencias casi videocliperas, música que nada, están asesinando gente y te pone música de hip hop o lo que sea, y decís, ok, te puedo entender ese tono un tanto irónico, sarcástico, si lo que estás intentando mostrar es una insensibilización de la violencia a través de los medios, a través de lo que están pasando estos personajes. Pero no puedo comprender de que me estés diciendo nada particularmente revelador sobre lo que está pasando o puede pasar en Estados Unidos. Y sí, es una propuesta muy diferente respecto con Salvador, que en la película de Stone, no solo porque está anclado en un hecho real, sino que la forma que decide narrar estos hechos es diametralmente opuesta a la de Garland, con un apartado visual muchísimo más austero y documentalista en lo que quiere retratar, que le termina jugando, yo creo que muy a favor. Incluso en el único momento en que Oliver Stone se mete a hacer algo formalmente más atrevido, es solo en la intro. En la intro de Salvador me parece espectacular, que lo que hace es agarra una escena documental, la mete en blanco y negro, le mete los títulos en rojo encima y empieza a hacer un fliqueo de imagen, y ese fliqueo de imagen va a la par de una percusión que se da en la banda sonora, y entonces queda como si ese fliqueo como si la cámara estuviese ametrallando a la gente. Es decir, la escena documental que se está mostrando es una masacre, básicamente. Es una represión policial que terminó con creo que 18 muertos, no sé cuánta gente muerta. Entonces estamos viendo una masacre, y la forma que está filmada esa masacre por medio de una cámara en forma de ametralladora, como si estuviera capturando la muerte de la gente. Pero nada, me parece que son dos acercamientos muy diferentes a la forma de filmar las películas y a lo que quieren decir. Sí, eso me hiciste acordar que yo ya la vi en Civil War hace como 3 semanas y me había olvidado de esto, que en la escena en la cual ellos acompañan a unos que se están cagando a tiros, que después, bueno, pasa eso de que encuentran al otro solo y qué sé yo, en la previa de eso, Lee está como entre dos columnas ahí con la cámara, y hay una secuencia muy clara donde te la muestran a un tipo enfundando el arma, y al lado de ella con la cámara, casi como un paralelo de que su arma es la cámara, y después en la vista desde quien les apunta, y que también ve a un chabón con un rifle y a ella con una cámara. Y ahí como me quedó muy, digamos, muy explícito la idea de que el tipo te está diciendo, bueno, hoy en día documentar también es un arma, y ya dije, bueno, esto me cierra un poco por este lado. El círculo está completo. Me pareció no sé si está completo el círculo, pero me pareció una simbología interesante. Decilo, pasate este lado. Pasate al lado de Garland. Igual no sé si hay lados acá, me parece que esto es mucho más moderado que respecto al episodio anterior. Yo coincido con lo que dice Romer, y por eso también planteo de que me parece mucho más defendible la película desde el apartado estético si el planteamiento es sobre la cuestión periodística. No, para propiciar
un cierre de esta parte, si se quiere empezar a propiciarlo. Lo que me preguntaría, siguiendo nuestra filosofía general, es si la película cuenta una buena historia o no. Si Civil War cuenta una buena historia o no, no sé qué les parece a ustedes, les pregunto. Me gusta que esta sea la filosofía de nuestro podcast. A ver, lo que a nosotros nos pasó, a nosotros tres, desde la humilde Argentina, cuando salimos del cine dijimos, o por lo menos yo dije, fue una lástima porque podría haber dado un poquito más esta película. Porque venía contando una historia que en todo lo que era el... Chasquido, Tomás, Juan. Todo lo que era la road movie me venía comprando. Me pareció una buena historia, con sus fallas, con sus personajes un poco inverosímiles, pero me venía comprando. Y estéticamente me parecía que iba bien, pero al final me dejó ese sinsabor de, bueno, pero ¿qué es lo que me quiso decir este tipo? Y tal vez el contraste con haber visto unos días antes Salvador fue como, está bien, pero podría haber hecho mucho más este tipo, como que se quedó a mitad de camino. O sea, con todos los horrores de la guerra, los sinsentidos, pero tal vez no me termina de dar un mensaje que me acuerde de acá a 2 meses cuando me pregunte, sí, ¿qué onda esta película? Y mira, habla de esto. Yo no sé cuánto me voy a acordar en 2 meses. Sí, coincido con lo que marcás. No me gusta igual decir mensaje en las películas, para el mensaje está el correo, pero... Durísimo. Se va a picar. Empezó el fundamentalista. Se picó. No, porque el mensaje a mí siempre me da como una cuestión muy unidireccional cuando el cine es una cuestión de diálogo entre espectador y película. Me gusta. A mí lo que me pasa es que en el caso de Salvador estamos frente a una película que siento que cada decisión de Oliver Stone tiene un sentido justificado dentro de la película y que termina siendo bastante contundente en lo que se expresa. Mientras que del lado de Civil War me genera esta cuestión de, bueno, ¿qué me estás planteando? Si me estás planteando esto respecto a la cuestión de la violencia y la estética sobre la violencia, o si me estás planteando algo sobre la situación actual de Estados Unidos y un posible futuro. Entonces como que me genera esta contradicción de que me parece que está bien por un lado, pero se queda a mitad de camino. A mí me parece que... A ver, ustedes vieron mi reacción en el cine, ¿no? Sí, aplausos. Yo había visto Doom Yo no la vi. y de repente vi ¿Me la esta podés, película y creo que ¿Me coincidí. puedes hacer una dramatización de tu reacción al cine? Que yo Mi no la vi? dramatización es esta. Pará, ¿Pero por qué? Pero- de pie. No, de pará, pie- pero ponele contexto. Éramos 10 personas en la sala a lo sumo y Abu solo terminó la película y Abu solo estaba aplaudiendo como un desquiciado. El único que aplaudió fui yo. Pero ponete en mi lugar. La última película que viste en cine fue Dune. ¿Entendés? Estuve 3 horas sentado ahí y estaba haciendo matemática para ver. Y la había visto por segunda vez. ¿Te puedo confesar algo? Sí. Como mi sensación del tercer acto no fue muy positiva, yo no tenía idea si vos estabas aplaudiendo de forma Irónica. irónica o verdadera. No, realmente fue fusiva porque, digo, si yo la tengo que comparar con las últimas también películas que vi, que fueron estas, la de Barbie, Oppenheimer, me vi toda la... Digo, bueno, esto es una película superadora, claramente, ¿entendés? Y en vez de haber aplaudido Oppenheimer, que de vuelta, Oppenheimer me gustó, pero digo, prefiero una película que se la juegue. Para bien o para mal. Así que... Pero bueno, no sé si nos queda hablar de la música. Respecto a la música, a ver, lo que más se alabó en la crítica es la edición de sonido. El propio Garland relató cómo se esforzó porque el sonido de las balas y las explosiones transmitiera la violencia de la guerra en sí. Obviamente donde la estética sonora toma un rol importante. La banda sonora original de la película no tiene gran cosa original. Sí utiliza muchas canciones de hip hop o clásicos de los 70 y 80
con un ánimo un poco más alegre, disonante con lo que está mostrando, esa disociación entre una música que va para arriba con una imagen que está asociada a la muerte, ¿no? Y tal vez para mí lo que más ¿Recordás esas que no me acuerdo, cuáles fueron las que... Así canción pop o cosas que... o en qué escena las usa, ya me olvidé. Mira, yo con la que más me quedo son con 2 escenas. Hay una que va haciendo toda una concadenación de filmaciones de guerra en sí, con una banda de sonora de hip hop de fines de los 80 que remixea un tema de Hall & Oates, así como muy, muy para arriba, medio disco incluso. Y la escena final toma un tema de la banda Suicide que tiene mucho de el teclado de Born to Run de Bruce Springsteen, que es como un icono de la yanquilandeada, ¿no? Pero en un contraste con lo que quiere mostrar. O sea, hay una intencionalidad bastante obvia en ese punto de mostrar cosas muy nacionalistas o muy alegres en contraste con el nihilismo y el pesimismo de la guerra. Sí, a mí me pasó que me encontré sin quererlo en Apocalipsis Now. Digo, esto que decías de la música, obviamente. Para la sexta. Exactamente. No es lo mismo. Es la última, ¿no? Es la última. Estamos en problemas, muchachos. Ahora los whiskies. No, tendría que ser un podcast de bebidas alcohólicas. Sí, boludo. Solo yo que en esta videollamada se supone que los veo a ustedes y solo veo cadáveres de birra. Cadáveres de birra, está bien. Estamos haciendo una recreación de la guerra. Sí. Te decía que me encontré con Apocalipsis Now. Tal vez un Apocalipsis Now 2.0, pero eso de mostrarte algo que es terrible y ponerte una música alegre del otro lado es muy Apocalipsis Now. Sí, y también hay un homenaje. De homenaje de temas retro que tal vez no son los retro que son la de Apocalipsis Now por una cuestión de tiempo, pero son temas retro, como dijiste, Bruce Springsteen. También tiene temas de hip hop que son por ahí más noventosos, ¿entendés? Sí. Pero me parece deja de ser algo estético. Es algo estético, pero está bien, pero no lo vendas como si algo estético fuese simplemente lo estético y queda ahí. Me parece que siempre y cuando lo estético te genere y te ponga a cuestionarte cosas, me parece que es válido. Me parece que es un recurso válido. Es una referencia medio esteta. Es decir, o sea, no es que estás, no sé, me da la sensación de que si me genera preguntas. O sea, yo lo primero que vi cuando vi la escena de la mina que se va a explotar contra el coso y vi una canción alegre atrás, fue como, pará, ¿qué onda? O sea, no sé, siento que si vas a referenciar a Apocalipsis Now tenés que tener un poco más de contenido, de algo un poco más de fuerza en lo que vas a decir, si no queda como un guiño para YouTube, yo qué sé. Sí, me parece que es una advertencia, no, como te digo, no es un hecho real, es algo de la imaginación del tipo, que le salió lo más estético posible, porque me parece que la forma de filmar de él, repito de vuelta, es como si fuese una foto, y esa foto lo hace lo más llamativa posible, pero la música a mí me encantó. Ya que estamos en esta comparación, a mí me encantó en Salvador, hay 2 momentos que es como el momento de fervor revolucionario, que ponen una canción, no sé si no es la misma, tipo la canción comunista chilena de los 70, así de Violeta Parra, pero hablando de los guerrilleros del Salvador. Vamos muchachos, vamos para arriba. Que es como que me lleva a esa nostalgia revolucionaria setentosa espectacular. En la de Oliver Stone suena cuando él se va a la selva. Y hay todo un montaje de cómo él documenta las diferentes escenas de entrenamiento. Que bueno, nada, ese tipo de cancioncillas. Bueno, pero perdón, eso que acabas de decir para mí es espectacular, porque esta película Salvador la produjo MGM, o sea, la produjo un estudio grande de Estados Unidos, que hoy en día ya casi no existe, pero que en esa época era como de los 5 más grandes. MGM murió.
Y que de repente te ponga una canción al estilo de Violeta Parra en el clímax de la película es algo que hoy en día sería impensado. No sé si es que está mal o bien, pero claramente es algo muy de esa época, la cual hoy en día creo que es muy difícil de ver una película mainstream. Y está bueno que lo cites porque me hace ruido en contraste con tal vez los temas que utiliza Garland. Sí, también eso me parece que por ahí nosotros, por nuestra memoria audiovisual, tenemos seteadas las escenas de guerra con cierto tipo de música como épica, no sé. Cuando vienen los helicópteros en Apocalypse Now suena la cabalgata de la Valquiria, digamos. Y eso lo tenés impregnado en tu cerebro. Y entonces ahora ver una escena de guerra con música de hip hop, por ahí choca con eso, pero me parece que también va de la mano con los cambios que hay a nivel bélico, digamos. Sí, a mí lo que me genera eso es la película de Oliver Stone me da una autenticidad que la otra no. Por estas elecciones también, por las elecciones musicales que mencionaron recién, la siento auténtica, la siento como algo que como espectador me siento muy adentro de eso. Y en el caso de la película de Garland no deja de sentirse como una decisión muy, muy estética canchera que quizás te la puedo llegar a defender en algún espacio, pero hay algo que veo medio falso en Civil War que en lo de Stone logró como verdadero, ¿viste? Uno dice el cine es una mentira para decir una verdad. Y bueno, nada, yo siento que en Stone eso, la película de Salvador, eso se ve claramente. Y en Civil War no dejo de sentir de que estoy viendo una peliculita. Sí, pobre, tampoco la quiero reducir a eso, pero tal vez un buen resumen de esto que decís es si yo tengo que poner un cuadro en mi casa, queda más linda la tapa de Civil War que la tapa de Salvador. Y si me tengo que poner a lavar los platos, prefiero poner la banda sonora de Civil War que canciones de Violeta Parra. Pero el arte no se trata de qué es lo que te gusta mientras que lavas los platos o lo que pones de fondo de pantalla en el celular, sino ese arte que te incomoda, que trasciende porque te quiere dejar un mensaje más allá de lo que es gustarte, o sea, conmoverte. Y a nivel de lo que es conmoción, obviamente una película como Salvador me conmueve mucho más, me llega más, me deja un mensaje mucho más profundo, por así decirlo. Sí, creo que yo coincido en lo que dicen ustedes. O sea, me parece que tampoco no hay que ser injustos con Garland. Me parece que obviamente nosotros esperamos lo mejor de las películas y creo que El Salvador reúne muchas de ellas. También porque es algo realista y que nos lleva, lo tenemos en la carne todos con el proceso militar, ¿me entendés? Esto que habla El Salvador, que habla de atrás de lo que fue la Escuela de las Américas y todo el proceso, nos llega, o sea, nos toca abajo de la piel. Y yo creo que Garland obviamente no sé si logra hacer eso, me parece que es una buena advertencia. Me parece que si bien no es una película que va a quedar en la historia, esta Civil War, me parece que logra su cometido. Entonces, que no llega a ser Apocalypse Now, pero también sería injusto compararla con Apocalypse Now. Porque estamos hablando de una de las mejores películas de la historia. ¿Entendés? Pero también es valorable que tome algo de eso, ¿no? Y que lo convierta y que lo ponga algo distinto. No, obviamente. Es injusto compararla con las películas que le estamos comparando, pero volvemos siempre a lo mismo. O sea, hay un síntoma de la época que es la estética por encima de lo que se quiere contar. O sea, es más importante lo estético, tanto visual y sonoramente, que tal vez lo que se está contando en sí. Me parece que está todo dicho. Tal vez podemos decir esta película que teníamos dos viejitos atrás que tiraban unas... Pobre Gabriel pasó un infierno. Porque claro, ¿viste cuando una persona en el cine habla atrás? Que vos te das vuelta como para mirar, como para decir, che, te estoy viendo que estás hablando.
¿entendés? Pero no es que te vas a parar para cagarlo a trompadas. Aparte eran dos viejitos, ¿viste? Gaby la tiró un par de veces y no llegaba el mensaje. No llegaba el mensaje. No solo eso, sino que... Había miradas. No, todo. la película era relatada porque una señora, eran dos señoras, dos personas mayores, donde una le decía a la otra, che, ¿a dónde van? Le decía a la señora, a Washington, decía el tipo. Y la mina decía, Washington, ahí no vive el suegro de Pablito. Y bueno, ya nosotros enterándonos de la vida de Pablo, viste, ya era un montón. Igual, qué lindo eso. Porque eso es algo que... Le recomendamos a los oyentes que vayan al cine. Hay que ir al cine, a escuchar a los viejos que están en la butaca de atrás. Hay que convivir, muchachos. Sigue siendo preferible verla en el cine, incluso en situaciones a que se pueden dar así muy esporádicamente. Sí. Che, y vamos a revelar el upgrade que le hicimos al cine respecto de los consumos. ¿Qué upgrade? Estoy re perdido, hermano. Estoy muy perdido, Mirá, Yo creo que sé de qué está hablando. Vos entendés que estuvimos tomando demasiado en este Creo momento. que Claro. está hablando de el consumo ilegal de alimentos que no está vendiendo el cine y que sin embargo uno lleva desde su casa. Como por ejemplo el tupper de sanguchitos. No se puede, muchachos. No se puede, muchachos. Pará, nos estamos re quemando. No me quemé. Nos estás matando, hermano. Nos estamos re quemando. Esto es un medio serio. Es un medio serio. Bueno, una vez pintaron sanguchitos, era de noche, había hambre. Y sí, No boludo. jugamos a Yo nadie acá. suelo preferir no comer en la sala, pero bueno, esa noche había hambre. No, pero... vos Estamos tenés que sacando los trapos a valorar vivo, la bondad del sándwich de miga, que es un alimento totalmente silencioso para el Sí, cine, lo no es el banco, lo banco. pochoclo. Por eso lo bancamos, porque es silencioso. El cine no tiene que ser un evento solemne. El No, cine obvio, es un evento popular. Cinema Paradiso, los pibitos en la primera fila, los otros masturbándose, los otros chapando. De repente se volvió Taxi Driver. Que no te toque al lado, ¿no? Digamos, para mí, Todo, pero en silencio. No podemos no tener límites. Todo, pero en silencio. Todo respeto al prójimo, pero es un evento social hermoso. Bienvenidos al CODA. Recomendaciones y demás. ¿Qué tenemos de recomendaciones? Y esta es la parte que si los espectadores llegaron hasta acá, Si llegaron hasta acá, es porque se quedaron con ganas de más. Sí. Perdón. No tenían ganas de escuchar nada de lo que estábamos hablando antes y esquipearon todo y van a tener estos 10 últimos minutos. A ver qué tienen que decir estos boludos. Claro. Nada, yo solo quería mencionar que hace unos días falleció Roger Corman a los creo que 98 años. Uno de, para mí, para mucha gente, de los más importantes e influyentes cineastas de la historia del cine. Y digo cineasta en la palabra total del cineasta, porque era productor, director, escritor, también ayudó a distribuir muchísimas películas del extranjero a Estados Unidos. Gracias a su productora llegó a distribuir películas de Fellini, de Kurosawa, de Bergman a Estados Unidos, siendo el tipo alguien que se hizo conocido por ser un productor y director de cine de bajo presupuesto durante toda la década parte del 50, pero principalmente del 60, 70 en adelante. Fue un grandísimo director. Yo destaco muchísimo el ciclo de adaptaciones de Edgar Allan Poe, todas actuadas por Vincent Price, por el enorme Vincent Price. You are about to enter hell, Bartolome. Vean esas películas, El Pozo y el Péndulo,
la caída de la casa Usher, La máscara de la muerte roja. Hay una gran cantidad de películas que hizo, creo que fueron como 6, 7, que la verdad que son películas hermosísimas, que recomiendo muchísimo. Fue un tipo que también hizo varias comedias negras muy reconocidas al día de hoy, Back the Flood, La casita de los horrores, La tiendita, perdón, de los horrores. Y un tipo que leyó muy bien los contextos por lo que estaba pasando el mundo y en particular Estados Unidos durante los 60 y los 70 y los explotó en sus películas. De hecho es quizás uno de los grandes productores y directores de cine de explotación de Estados Unidos, que era el cine de explotación, el cine que tomaba una temática social en particular, que era tema del momento, normalmente reflejando la contracultura de la época, y Corman supo aprovechar muy bien la revolución social y cultural que estaba pasando el mundo y particularmente Estados Unidos en los 60 y 70. Y así hizo películas de variada temática, muchas apuntadas a un público juvenil. Un cine de contracultura, películas de temática racial, de motociclistas, road movies, de estilo psicodélico, que el tema central eran las drogas, el LSD, musicales pero apuntados al lado del rock and roll, sexploitation, bueno, todo lo que se le pudiera ocurrir que estuviera en tema en el momento, lo aprovechaba y sacaba una película de eso y era muy exitoso. Y a la vez una variedad de géneros que normalmente eran mal vistos por la crítica especializada, cine de ciencia ficción, de terror, de gángsters. Y además fue mentor de muchos de los grandísimos cineastas de la década de 70. Estamos hablando de las primeras películas de Coppola, de Scorsese, Mirá. de Peter Bogdanovich, de Jonathan Demme. ¿Es el maestro de los maestros? Es el mentor, era un tipo muy práctico, según él, nunca perdió un centavo haciendo sus películas. Era un tipo que tenía una visión creativa a la par de la económica, que nada, era brillante. Y el tipo te hacía en unos pocos días una película de muy poco presupuesto que podía terminar siendo una gran película. A veces no, pero no importa, el tipo producía y generó obras realmente brillantes y fue mentor de muchísimos cineastas que al día de hoy son de los más importantes de la historia del cine. Y bueno, nada, quería mencionarlo. Debo decir que lo desconocía y lo googleé en YouTube porque quería ver qué había hecho y encontré una película, Swamp Woman, que es una especie de road trip pero arriba de un bote que son básicamente de una policía que se infiltra en una prisión y confabula con unas delincuentes que escondieron un tesoro y van en una canoa a buscarla. Muy entretenida. Y la recomiendo, está en YouTube. Creo que hay un par de películas más que están en YouTube de él, que son del 50, que deben pesar nada. Entonces están muy buenas. Es una película recomendable. Bien, la anotamos. Swamp Woman. Gratis en YouTube. Sí, debe haber varias gratis. Debe haber varias gratis. De Roger Corman. Es que participó en muchísimas películas. Después él mismo terminó actuando en algunas películas. Es decir, ahí tiene un papel muy chiquito en El Padrino 2. Aparece en El Silencio de los Inocentes. Los grandes cineastas que se hicieron con él, medio que le terminaron rindiendo un pequeño tributo en su carrera con algún papelito o algo de eso. Y además fue el mentor de muchos grandes actores que pudieron dar sus primeros pasos en películas dirigidas o producidas por él. Quizás el caso más significativo es el de Jack Nicholson, porque estuvo en varias de Corman, pero también estuvo De Niro, Dennis Hopper, Peter Fonda, Diane Ladd, Bruce Dern y muchísimos más. Romer, ¿vos tenías algo más para recomendar? Sí, que respecto a la línea de películas con alma, fui a ver a un cine muy pequeño y hermoso en Colonia acá, una que se llama All of Us Strangers, que es una película que si tiene 5 actores creo que es mucho, y el protagónico es Andrew Scott y Paul Mescal,
y es una película de puro alma. Y creo que si cuento más, la spoileo. La recomiendo. Sí, sé lo que va, yo la vi, me parece una película maravillosa. Andrew Haig, que es el director. Es una película que no te esperás para los lados que va y es muy conmovedora, muy bien filmada y muy bien montada. Muy bien montada. No quiero decir más. Véanla porque es una película realmente hermosa. Y Andrew Scott es un crack y la rompe. Sí, actúa bárbaro. Yo tengo también para recomendar que me vi, Pablo Bafisi, me vi el documental de Sumo, Fuck You, el último show. Hermoso. Es un registro sobre el último show de Sumo antes de la muerte de Luca Prodan. Es de esas cosas que ves y decís, esto es un milagro que exista, porque realmente escuchás cómo fue la historia detrás de eso y es un milagro que exista. Está estructurado de una forma muy interesante porque se plantea de forma paralela el backstage del show y el show en sí, y todo entra en clímax, ambas secuencias entran en el clímax al final y termina siendo algo bastante lindo, emotivo, creo que, y un registro de una época que vale la pena presenciar. Además es Sumo. Es Sumo. Y pirateado, decís que lo... Imposible. No sé. A ver, hay que decir esto. La película... Este espacio no está auspiciado por ninguna cadena. No, la película se va a proyectar en diferentes espacios no comerciales de forma gratuita. La intención de la película, según los directores y el productor, es patrimonio audiovisual de la humanidad, sin intenciones lucrativas, así que la única forma de acceder a la película va a ser en salas no comerciales, seguramente universidades o espacios fuera de las cadenas. Pero eso es un intento de marxismo cultural. ¿Será Homero Simpson un comunista? No, Marx. No, la batalla cultural está perdida, Pero no lo busquen en plataformas porque, por lo que ellos dijeron, no lo van a encontrar ahí. Así No que, van a encontrar. pero se va a estar distribuyendo en esos espacios a lo largo del año, así que si tienen la oportunidad, Bueno, vayan. anotamos Swamp Woman, All of Us Strangers y el documental de Sumo. Sí. Me gusta. Bien, para los oyentes les decimos que cualquier cosa pueden comentar en los videos de YouTube abajo. Nos pueden sus opiniones, si quieren bardearme, si quieren banquear, si alguno me quiere bancar la parada con que Civil War es la mejor película del 2024, lo puede hacer, y si me quiere bardear también. De las 3 películas que salieron en el 2024. Exactamente. ¿Algo más que quieran decir? Es el momento. No, eso. También nos pueden bancar, putear por Twitter. A partir de ahora. Si hacen un comentario interesante, quizás lo comentemos nosotros. Puede ser. O quizás no. O ¿Quién sabe? quizás no lo hagamos. O quizás no lo hagamos. No lo sabemos. Cerramos. ¿Cerramos? Sí, como diría nuestro filósofo acá presente. Lo importante es contar una buena historia. Buenas noches.